Es el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo, en el capítulo número 20. Gloria a Dios. Éxodo, capítulo número 20. Ahí encontramos los 10 mandamientos que la palabra de Dios nos enseña. Aquellos mandamientos que Dios le dio a su pueblo por mano de Moisés. ¿Lo tienen? Éxodo, capítulo número 20. Vamos a ver el versículo número 12. ¿Hace falta algo? Versículo número 12, dice así la palabra: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Lo escuchó, hermano? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hasta ahí ese versículo. Hoy quisiera hablar justamente porque en España se está celebrando el día de quién. Nadie se le olvida eso, ¿verdad? El día de, si fuera el día del padre, pero hoy se está celebrando en España el Día de la Madre. Y digo en España porque me parece que en Venezuela y en Cuba es la semana que viene, ¿cierto? El próximo domingo. Muy bien, pero este domingo lo celebramos aquí y estoy convencido, hermano, que hoy día las llamadas de teléfono de larga distancia, los WhatsApp, los correos electrónicos con cartelitos de felicitaciones han ido de un lugar para otro. Y eso está bien, felicitando a las madres. Otros han llevado un ramo de flores, perfume. ¿Alguien le trajeron flores a alguien por el Día de la Madre? ¿O a nadie? ¡Aleluya! Es que ese hombre de entender. No, es que hijos hacia madre, ¿cierto? Muy bien, perfumes, dulces, regalos, como señales de felicitaciones hacia las madres. Es un recordatorio, es una forma de honrarlas y de decirles cuánto las valoran. Pero también es cierto que mientras muchos celebran este día con alegría, otras personas se refugian en la melancolía y en la tristeza, porque tal vez ya sus madres no están entre ellos, porque tal vez han fallecido hace bastante tiempo. Por eso es bueno que haya un día para recordarlas, un día para, de alguna manera, al igual que los padres, recordar que están ahí y que en cualquier momento siempre está al alcance de uno. ¿Y sabes por qué, hermano? ¿Por qué es bueno recordarlo? Porque desgraciadamente hay hijos e hijas también que no aprenden a valorar a su padre, que no aprenden a valorar a su madre y a su padre hasta el día que ya no los tienen. Y entonces ya es demasiado tarde para darle una muestra de gratitud, para darle una muestra de agradecimiento o para reconocerlo. ¿Por qué? Porque como siempre han estado ahí, nunca le han prestado la importancia de vida, pero un día se van. Un día fallecen, porque así está establecido la vida. Y entonces muchos cuando se dan cuenta del valor que tenía esa madre o del valor que tenía ese padre. Por eso es importante, mientras está en vida, honrarlos. Mientras está en vida, agradecerles todo aquello que han hecho por ti. Y quisiera tratar de compartir algunos elementos importantes que hablan acerca de la importancia de honrar a las madres. Y la palabra honrar significa respetar, significa considerar, significa valorar. Y en este caso quisiera aplicar este pasaje, aunque habla acerca del padre y habla acerca de la madre también, dado que hoy es el Día de la Madre, quisiera centrarme en las madres. Hablar acerca de la importancia de honrar a las madres. ¿Y saben qué? Lo primero que quiero destacar es que las madres, al igual que los padres, son un instrumento que Dios ha escogido para bendecir tu vida. Porque todos somos hijos en este lugar. Tuvimos todo para estar aquí, hemos tenido que tener una madre, ¿sí o no? Que nos dio a luz en un momento determinado. Porque el hecho de que tú y yo estemos hoy aquí, el hecho de que tú y yo hayamos nacido en una familia determinada, no fue fruto de la casualidad y la coincidencia, sino que todo formaba parte del plan de Dios para tu vida. Dios escogió en su soberanía, y la palabra soberanía significa soberano es aquel que tiene el control, aquel que tiene la autoridad para hacer las cosas. Y Dios es soberano, hermano. Y Dios en su soberanía y en su sabiduría, hermano, escogió la que un día iba a ser tu madre. Con todos los defectos y con todas las
vida. Fue la que hizo posible que el plan de Dios comenzara a cumplirse en ti, porque Dios la utilizó para traerte a este mundo. Y como parte de nuestro desarrollo como personas, a lo largo de esta vida, Dios coloca desde nuestra más tierna infancia, hermano, hasta los últimos años de nuestra vida, Dios coloca a nuestro lado diferentes personas que nos van a ayudar en este camino de la vida. Desde que estamos en el colegio, conocemos a determinados compañeros que probablemente se harán hombres y mujeres con nosotros. En el trabajo conocemos a determinadas personas que son compañeras de trabajo, conocemos a los vecinos, nos relacionamos con determinadas personas en la iglesia, y cada una de esas personas, incluso las que no nos gustan o también nos incomodan, Dios ha permitido que estén alrededor de tu vida y son utilizadas por Dios para formar el carácter del hombre y la mujer que eres hoy y que serás mañana también. Y una de esas personas importantes en tu vida es tu madre. Amén. Su influencia, escúcheme bien, la influencia de tu madre es algo que permanecerá en ti hasta los últimos días en esta tierra. Y la Biblia nos habla acerca de ello. En 2 de Timoteo nosotros podemos encontrar un pasaje que nos enseña esta verdad. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 son palabras del apóstol Pablo hacia Timoteo. Le dice de esta manera, 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5. Escúcheme bien cómo dice esta palabra. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, dice aquí la palabra, ¿vale? La cual habitó primero en tu abuela, ¿cómo se llama? Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense que el apóstol Pablo está elogiando una actitud, un estilo de vida, está elogiando la fe que había, hermanos, en este hombre, Timoteo. Pero la palabra da una amplitud mucho mayor, dice, esa misma fe habitó en tu abuela también. Y luego en tu madre, en Eunice, y ahora en ti probablemente seguiría sobre los hijos de Timoteo. Lo que quiero decir es que la influencia de una madre pasó de generación a generación. Loida fue una mujer de Dios. Eso podemos entender de acuerdo a lo que nos dice la palabra. Y Loida es la abuela de Timoteo, porque dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero tu abuela Loida. Loida fue una mujer de Dios. Loida fue una mujer que amaba al Señor y que tenía una fe sincera puesta en el Señor. Y esa virtud, hermano, esa enseñanza, esa influencia, Loida la transmitió hacia su hija, Eunice. Y sucesivamente su hija Eunice la transmitió, dejó esa huella en el corazón de Timoteo. ¿Me están entendiendo, hermano? Hay una influencia, hay una huella que tu madre deja de por vida en tu vida. Y quisiera enfocar esta reflexión desde dos puntos de vista diferentes. Desde un punto de vista dirigido hacia la madre, porque hoy celebramos su día, y desde un punto de vista dirigido hacia los hijos. Celebramos no el Día de la Mujer, sino el Día de la Madre, ¿vale? Y lo que hace esa diferencia es justamente de que haya tenido hijos. La madre, o ser madre, es un ministerio, hermano. Y cuando hablo de ministerio, yo sé que este término se oye mucho en las iglesias, y es posible que algunos no sepan de qué se trata. Hablamos del ministerio de la música, del ministerio de la predicación, del ministerio de la enseñanza y de tantas otras cosas. Ministerio tiene que ver con servicio, con servir a Dios. Y el ser madre, que para muchos quizás lo tienen en poco, es un ministerio que Dios ha dado. ¿Por qué digo esto? Porque dice la palabra en el Salmo 127 que herencia de Dios son los hijos. ¿O no lo dice, hermano? Lo dice la palabra. Herencia de Dios son los hijos. Entendemos, por lo tanto, que tratar con esas vidas que Dios ha puesto en tus manos es una responsabilidad que Dios ha delegado en ti. Dios te ha dado a esos hijos con un objetivo, no para que tú digas, bueno, yo tengo una casa de familia, no es así. Dios ha puesto una responsabilidad en ti para que tú lleves esas criaturas a los caminos del Señor, para que esos hijos tuyos puedan conocer a Dios a través de ti, hermano. Por eso digo que ser madre es un ministerio. Y hay muchas mujeres que asumen el papel de madres
como una responsabilidad más añadida al matrimonio. Bueno, me casé y ahora tengo hijos. Y realmente no valoran la importancia de ser una madre. Y hermano, madres hay de todas clases. Pero quiero hablar como norma general, la mayoría de las madres son aquellas que cuidan, que se dedican a sus hijos, que aman a sus hijos y que tratan o quieren lo mejor para sus hijos. Porque bien es cierto que hay de toda clase, tanto de madres como de padres. Y las noticias nos dijeron hace apenas unos días que un padre asesinó a su hijo y dejó malherido a otro. Y eso no es una noticia aislada, ya es frecuente este tipo de noticias. Y uno dice, caramba, ¿qué clase de padre? ¿Qué clase de madre puede permitir tal cosa? Por eso digo, hay de todo tipo. Pero quiero centrarme en que generalmente la mayoría de las madres y de padres aman a sus hijos y se entregan por ellos. Pero hay que valorar este hecho de ser madre. Hay algunas que piensan que ser madre es hacer la comida para los chicos, lavarle la ropa, comprar los libros, pagar la factura, aguantar los nervios que te hacen mujer y arreglarle la vida. Pero ser madre va mucho más allá de los cuidados materiales que tú le puedes dar hacia tus hijos. El propósito de Dios en una madre es que se convierta en una extensión, en una representante o en un reflejo de Dios para la vida de ese hijo o de esa hija. Dios se mueve, hermano, y escúcheme bien, Dios se mueve y respalda, Dios bendice los canales que Él ha establecido como autoridad en nuestras vidas. Y una madre es una autoridad junto con el padre en el hogar. Y Dios se mueve a través de lo que Él ha establecido. Dios estableció la figura de una madre y la figura de un padre en el hogar. Y Dios le dio autoridad sobre ellos para manifestarse a través de esos padres. ¿Para qué? Entre otras cosas, para Dios revelarse y darse a conocer a los hijos que Él ha puesto bajo tu cuidado. A través de la relación diaria de un padre, de una madre en este caso, con sus hijos, Dios quiere utilizar a esa madre para manifestar el amor de Dios, el interés de Dios, la preocupación de Dios. Porque ese hijo tiene que entender que cuando tú te vuelcas por esa criatura, cuando tú le das tu amor, tú le das tu cariño, tú estás siendo un reflejo de lo que es Dios. Cuando tú te preocupas, cuando tú corriges, cuando tú disciplinas también, ese hijo tiene que con el tiempo entender que tú estás siendo un reflejo de lo que es Dios para la vida de ese niño o de esa niña. Una madre, por lo tanto, es un papel importante, es una persona que ejerce un papel importante en la vida de un hijo. Es el interés de Dios, escuchen hermano, darse a conocer, es el interés de Dios, darse a conocer a tu hijo por medio de ti. Y si bien es cierto, hermano, que la última palabra sobre creer o no creer la tiene tu hijo, y que Dios no te pedirá cuenta por esa decisión, ¿me entiendes? Porque tú te puedes votar por esos hijos, tú puedes estar enseñándoles la palabra, tú puedes estar animando, orando por ellos y al final ellos decidir no creer y no seguir el camino del Señor. Dios no te va a juzgar a ti por la decisión de tu hijo, Dios te va a juzgar a ti por si tú hiciste o no cumpliste con ese mandato que Él te había dado, de que instruye al niño en su camino, dice la palabra, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Somos fieles al Señor como madres y padres en instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. No estés pensando si Él quiere o no quiere, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una responsabilidad que tú tienes como madre y que yo tengo como padre también. Nos preocupamos en instruir a nuestros hijos en el camino del Señor, o hacemos como dice hoy en día, que cuando Él sea grande quiere elija. Así. Porque mucha gente piensa eso. Sin embargo, ¿por qué no dejas elegir el chico si quiere ir o no quiere ir al colegio? Porque lo obligas. Podemos tomar esa misma regla de 3 con respecto al colegio, ¿verdad? Pero nadie lo hace. No, Él tiene que ir al colegio. Pero sin embargo, en cuestiones de la fe, lo dejas en el aire. Cuando hacemos eso, hermano, estamos atentando contra el llamado de Dios. Porque Dios nos ha llamado a instruir a nuestros hijos en el temor de Dios. Amén. Dios quiere usar la figura
tu influencia, tu manera de actuar y tu manera de vivir, como dije anteriormente, imprime una huella en la vida de tus hijos. La influencia que tú ejerzas. Ahora bien, esa influencia puede ser buena o puede ser mala. ¿Me entiendes? Porque como te dije hace un momento, hay de todo tipo de madres y de todo tipo de padres. Dependiendo del tipo de influencia que tú ejerzas, tú vas a bendecir o vas a maldecir a tu hijo. Escúcheme lo que te estoy hablando. Por eso Pablo elogia la actitud de Loida, la abuela de Timoteo. Elogia la actitud de esta mujer porque influenció en su hija Eunice para que desarrollara una fe no fingida, una fe, como dice la palabra, a la memoria, la fe no fingida, una fe real, una fe genuina. Loida influenció de tal manera en la vida de Eunice, ya sea a través de su palabra, de su ejemplo, de su consejo y de su acercamiento a Dios, que Eunice aprendió a desarrollar una fe genuina en Dios. ¿Por qué? Una influencia que trajo bendición a la vida de Eunice y trajo bendición posteriormente a la vida de Timoteo. La percepción o la idea que tu hijo tenga acerca de la fe y del valor de la fe, acerca de lo sagrado, acerca de la actitud de rechazar el pecado, la actitud que tu hijo tenga o la percepción que tenga acerca de la integridad, del respeto, de la adoración, de la moralidad, depende mucho de lo que tú vivas como madre y de lo que tú enseñes también como padre. Amén. Es una tarea a veces difícil, hermano. Es una tarea a veces difícil ser padre. A nadie, cuando somos padres, el chiquillo no viene con un manual de instrucciones, ¿verdad? Para poder decir, oye, esto ha sido de esta forma. Pero a través de la palabra de Dios nosotros vamos conociendo y entendiendo la voluntad de Dios y nos podemos guiar para ser esa madre y ese padre efectivo en nuestro hogar. ¿Cómo puedo cumplir con esa responsabilidad como madre? Y aquí es la parte donde quiero enfocarse a las madres. La mejor manera de enseñar, de transmitir y de influenciar en una persona, y en este caso en tus hijos como madre, es el ejemplo. Tu ejemplo como persona. Independientemente de que a tu hijo le guste o no le guste, la mejor manera que tú tienes para influenciar en él o en ella es tu ejemplo. Y fue algo que también Pablo le enseñó a Timoteo. Ustedes saben y hemos dicho desde este púlpito en varias ocasiones que Timoteo tenía un problema. Timoteo era un joven inseguro, era un joven excesivamente tímido, y eso estaba frenando su trabajo y su tarea como pastor de la iglesia, al punto que muchas personas no lo respetaron dentro de la congregación. De ahí que Pablo le dijera a Timoteo, Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, y añade, sé ejemplo en amor, conducta, fe y pureza. La manera que Timoteo tenía para hacerse respetar dentro de la congregación como pastor no era dar un puñetazo en el púlpito, no era dar un grito y que la gente se callara y no dijera nada. La manera que Timoteo tenía para influenciar en esa congregación, para dejarse respetar, para superar sus inseguridades y sus miedos, era ser un ejemplo en todo, hermano. De ahí que Pablo le dice, ser ejemplo en amor, en conducta, en fe y en pureza. Y esta misma enseñanza, hermano, es para las madres también. Si tú quieres realmente influenciar en la vida de tu hijo o en la vida de tu hijo, de tu hija, tú debes ser un ejemplo en su vida, un referente al que él o ella pueda mirar y decir, a mí mi madre nunca me enseñó tal cosa, o a mí mi madre me enseñó tal cosa. Tal vez no se lo dijiste nunca con palabras, pero tu comportamiento, tu estilo de vida hizo que dejara una huella impresa en ese corazón de ese niño o de esa niña que jamás olvidará en su vida. ¿Cómo puedo ser un ejemplo? Mira, no te voy a decir que estés orando 24 horas al día ni que hagas ayunos ni nada de eso. Esas son actividades espirituales, disciplinas espirituales muy buenas que enriquecen nuestra vida espiritual. Puede ser un medio de influencia sobre la vida de tus hijos, pero quiero hablarte del día a día, del momento tras momento. Una manera de influenciar a nuestros hijos, ya seas madre o padre, es viviendo una vida ordenada. Una vida ordenada, siendo un ejemplo para tus hijos, un ejemplo de moralidad
un ejemplo de palabras, un ejemplo de honestidad, de seriedad, un ejemplo de ser una persona que tiene un trato respetuoso con las demás personas, un ejemplo en ser un hombre y una mujer que tenga temor de Dios. Esa es la mayor herencia, el mayor legado que tú le puedes dejar a tu hijo es tu ejemplo como padre y como madre. Tal vez tu hijo no lo valore, tal vez tu hijo incluso lo rechace en los primeros años de su vida porque la ignorancia, la insensatez de la juventud no le hace centrar su mente y ver las cosas desde un punto de vista correcto. Pero tu ejemplo quedará ahí constante y ese ejemplo va a ejercer una influencia en la vida de tus hijos. No pretendas que tus hijos vivan una vida moralmente correcta cuando tú no la vives, hermano. Porque él te dirá, ¿de qué me estás hablando? Yo le comentaba a los hermanos esta mañana, en Fuencaliente, hablaba acerca de esto, de que no podemos pretender que nuestros hijos vivan una vida moralmente correcta cuando tú no la vives como padre y como madre. Porque ese ejemplo que usted se va a quedar, porque por mucho que diga el chiquillo va a decir, ¿de qué me estás hablando? Me dices que no haga esto, pero tú lo haces. Me dices que no debo ir a tal lugar, pero tú vas. Me dices que no debo hablar con determinada persona por la influencia negativa que hay sobre mi vida, pero tú lo haces. ¿Se dan cuenta, hermanos? El ejemplo de una vida ordenada. ¿Y saben qué? Dios no te pedirá cuentas por la decisión que tu hijo tome un día, si quiere o no seguir al Señor. Pero Dios sí te va a pedir cuentas por el ejemplo que tú le estés dando en su vida. Porque es una responsabilidad que Él delegó sobre ti. Recuerda, herencia de Jehová son los hijos, dice la Escritura. Él los puso en tus manos para que a través de ti fuese un medio de bendición para moldear su carácter, para forjar un hombre o una mujer ahí. Tu ejemplo dice mucho. Número 2, madres, ocupen el lugar que les pertenece en su casa. Ocupen el lugar que les pertenece dentro del hogar. La madre no es esa sirvienta. La madre no es esa esclava que está a la disposición las 24 horas del día. Algunas dicen amén. Ahí están. La madre no es la chacha que todo el mundo mandonea. ¿Y saben qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Porque muchas hermanas en sus hogares parecen una esclava y una sirvienta. ¿Saben por qué muchas madres parecen la chacha que todo el mundo le tiene que decir lo que debe hacer? Porque esas madres justamente han permitido, han propiciado esa actitud en sus hogares y se han dejado perder el respeto hasta de sus propios hijos. Porque no han sabido o no han querido ocupar el lugar que les pertenece dentro del hogar. Dije hace un momento y vuelvo a repetir, madres, Dios ha delegado autoridad sobre usted en su hogar. ¿Me entienden? Dios ha delegado autoridad. ¿Autoridad para qué? Para agarrar la chora y lanzársela. Bueno, entre otras cosas. Mi madre tenía una puntería, hermano, que no era donde ponía los punterías en la chora. Dios ha delegado autoridad en ti, madre y padre también. ¿Para qué? Para mantener el orden en tu hogar. Tu hogar debe ser un lugar de orden. Y cuando hablo de orden, no me refiero a que la figurita tiene que estar aquí o tiene que estar allá. No hablo de ese orden. Hablo del orden en general, el orden moral que debe haber dentro del hogar. Tú has sido llamada por Dios y Dios ha delegado autoridad para que enseñes el respeto en tu hogar, para que impongas el respeto en tu hogar, para que des amor a tus hijos, pero también para que traigas corrección a tus hijos, para que enseñes a tus hijos a desenvolverse en la vida, pero para que disciplines a tus hijos también cuando no hacen lo correcto. Y evidentemente estoy hablando de aquellos hijos que todavía están bajo nuestra autoridad, porque hay hijos que se escapan de nuestra autoridad debido a su edad. Una edad que la ley ampara, eres mayor de edad, eres responsable de tus actos, eres responsable de tus decisiones. Pero hay otros hijos que están todavía bajo nuestra autoridad, hijos que son menores y que tenemos la responsabilidad de guiarlos, de enseñarlos, de corregirlos, de amarlos y
de disciplinarnos, de mantener ese orden dentro de nuestro hogar. Y hay hogares donde parece que la autoridad la tienen los hijos y no los padres. Y hermanos, pareciera que son ellos los que controlan y dominan en el hogar, en lugar de ser los padres. ¿Y saben qué? Eso es pecado. Porque ese no fue el orden que Dios estableció en la casa. Eso es pecado. No crean ustedes que solamente pecado es cuando se hace algo indebido. Pecado es también cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la Biblia. Eso es pecado. Cuando usted sabe que usted es la persona que tiene la autoridad en su hogar, pero usted deja que su hogar se convierta en un desorden, sencillamente porque usted no quiere tomar las riendas junto con su esposo, que son la autoridad en el hogar, y usted permite que sus hijos vivan a sus anchas como les dé la gana dentro de su casa. Eso está mal, hermano. Madres, Dios le ha dado autoridad a usted para que en su casa se honre a Dios. Su casa, su familia está dedicada al Señor. ¿Decimos amén, hermano? Amén. ¿O no es ese su deseo? Que su familia esté dedicada al Señor. Que en su hogar reine Cristo, reine la paz del Señor. Desde el momento que usted le entregó su vida a Jesucristo, usted no le entregó solamente su vida espiritual. Usted le entregó las riendas de su vida. Usted le entregó todo lo que usted representa. Usted le entregó su hogar, su trabajo, su familia. Usted le entregó todo. Y usted debe hacer todo lo posible como autoridad de Dios en su hogar, que en su casa se honre a Dios. Independientemente de que su hijo le guste o no le guste, que se honre a Dios. Su casa está dedicada al Señor. Y usted, ante ese compromiso con Dios, no importa si su hijo tiene 10, 15, 20, 40, 50 años y está en su casa, usted no puede permitir ningún comportamiento, actitud, palabra que deshonre a Dios en su casa. ¿Me están entendiendo? Usted no lo puede permitir. Usted no puede permitir la rebeldía, la inmoralidad, las groserías. Deben desaparecer de una casa cristiana. Y hay muchas madres y muchos padres también que por no ver al muchachito o a la muchachita enfadarse, prefieren callarse la boca y otorgan una actitud que es contraria a la voluntad del Señor. ¿Me están entendiendo, hermano? Usted decide como autoridad de su hogar si en su casa se honra o no se honra a Dios. Para eso Dios le ha dado autoridad. Como madres, usted debe guiar y conducir a sus hijos a Jesús, a Dios. Hay hijos que no les gusta que le hablen de Cristo en su casa. Algunos hasta se molestan si les hablan de Jesús y son tus hijos y están en tu casa. Y algunos hasta se molestan. ¿Y saben qué? Hay padres intimidados por los gustos o los disgustos de sus hijos y evitan honrar a Dios en su casa y no le hablan a sus hijos del Señor para que no se molesten. Pero te recuerdo, hermano, el hermano, padre y madre es tu casa y no la casa de Dios. ¿Ustedes me están entendiendo lo que yo les estoy hablando? Es tu casa y no la casa de Dios. Y tú tienes un deber moral y espiritual delante del Señor de guiar y conducir a tus hijos a Jesús. Otra cosa es que ellos quieran o no quieran. Eso es problema de ellos. Eso es algo que ellos tendrán que decidir en su momento y Dios no te va a pedir cuentas a ti por eso. Si ellos deciden no seguir al Señor, es su decisión, no la tuya. Pero Dios te va a pedir cuenta si tú en tu casa y en la autoridad